Tenemos en la línea telefónica a un experto en la materia, el economista Jaime Aristi Escuder. Saludos, Jaime, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias por la invitación, Esteban, y a todo el equipo del Gobierno de la Tarde. Mira, como tú muy bien señalas, la Junta Monetaria, ante la información de que la tasa de inflación ya se colocó dentro del rango meta, es decir, que está dentro del 3 y el 5%, que es el objetivo del Banco Central. Específicamente para mayo la tasa de inflación fue de 4.5%. Ante eso y ante el hecho también de que los Estados Unidos va a hacer una pausa en junio con relación al ajuste hacia arriba de la tasa de interés, y que además el Banco Central tiene más de 16,000 millones de dólares de reservas, tiene también estabilidad en el tipo de cambio, pues todo eso crea las condiciones para poder comenzar a estimular la economía. Una economía que, si se observa lo que ha sucedido en los primeros 4 meses, hay una clara desaceleración. La economía se ha desacelerado a tal punto que lo que se ha registrado de crecimiento es solamente 1.2%, y por lo tanto está muy lejos del potencial, que es el 5% o incluso el 4% que quiere alcanzar y proyecta, que quiere alcanzar el gobierno y proyecta el Fondo Monetario Internacional. Para esto tendría que crecer durante 3 trimestres consecutivos casi en 4.9%. Entonces, dicho esto, la Junta Monetaria, presidida por Héctor Valdés, gobernador del Banco Central, aprobó, como tú señalas, un conjunto de medidas de expansión monetaria con el objetivo de estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esas medidas son complementarias a la reducción de la tasa de interés de política que se llevó a cabo ayer en 50 puntos básicos, al llevarla de 8.5 a 8%, y obviamente que va a favorecer muchísimo el acceso a liquidez para los diferentes agentes económicos. Específicamente, el comunicado de la Junta Monetaria señala que se van a elevar en 94,000 millones de pesos la disponibilidad de liquidez. Y Jaime, esa suma incluye la liberación de 34,000 millones de pesos por concepto de encaje legal, que serán prestados a sectores productivos y también a las familias dominicanas a tasa de interés de hasta 9% y vigencia hasta 4 años. Y también, y esto es algo importante, se crea una nueva facilidad de liquidez rápida que va a utilizarse para canalizar recursos líquidos a la banca por un monto de 60,000 millones de pesos para aumentar el crédito al sector privado a tasa de interés de hasta 9% y vigencia de 2 años. Es decir, que lo que se está buscando con esto es promover la inversión, promover el consumo, y dentro de la inversión, obviamente que lo que se está tratando es de estimular el crecimiento del sector construcción, que en el primer trimestre del año registró una variación negativa de 3.5%. Entonces, la idea es estimular construcción, estimular manufactura, estimular comercio, que son actividades con un alto multiplicador y que va a favorecer su crecimiento al resto de la economía. Ese sería el objetivo del Banco Central. Jaime, sí, porque vemos incluso que hubo una especie de desaceleración mayor. En el primer trimestre la economía había crecido 1.4, sin embargo en el primer cuatrimestre, cuando se agregó abril, 1.2, lo que indica que abril parece que no fue un mes muy bueno en términos de crecimiento. Es correcto. Eso significa un crecimiento menor de un 1%. Héctor Rodríguez tiene una pregunta. Sí, mira, Jaime Aristi. Bueno, las restricciones económicas que impuso el Banco Central de subir la tasa de interés, indiscutiblemente que recogió el dinero de la calle y se desactivó la economía. Ahora el Banco Central está anunciando la baja de esa tasa de interés gradualmente, y también la inyección de recursos a través del encaje legal y facilitar fondos a los sectores productivos. ¿No hay el temor de que esa inflación, que ahora ya ha llegado a su meta de un 3 al 5%, pueda dispararse de nuevo con el aumento del circulante? Excelente pregunta. Mira, ten en cuenta lo siguiente: la tasa de interés de referencia ahora mismo es de 8%. La expectativa de inflación es 4.5 y hacia la baja. Es decir, que tú tienes 3.5% de tasa de interés real. Lo que tú necesitas de tasa de interés real para tú mantener la estabilidad de precios es alrededor de 2.5%. Es decir, que tú tienes todavía un margen de maniobra de 150 puntos básicos que tú pudieras reducir todavía más la tasa de interés de política monetaria. Y con relación a los préstamos, ten en cuenta de que la tasa de interés ahora mismo, promedio ponderada activa, está en 16%. Tú prestar este segmento al 9%, lo que tú lo vas a hacer es estimular a actividades muy precisas
que tiene un alto multiplicador en la economía, que va a generar producción, que va a generar bienes disponibles y que va a acelerar el ritmo de crecimiento, pero manteniendo la estabilidad macroeconómica. Y yo creo que ese es el gran mérito que ha exhibido durante sus más de 24 años que tiene en el Banco Central Héctor Valdés. Y es que él sabe manejar muy bien las expectativas, sabe manejar muy bien unas reglas que se denomina la regla de Taylor, así en los Estados Unidos, aquí yo la denomino la regla de Taylor-Valdés, porque incluye otros elementos, además de esa que creó el profesor John Taylor, y en base a esas reglas sabe manejar muy bien los diferentes instrumentos que él tiene bajo su control, como es el caso de tasa de interés de referencia, como es el caso de la disponibilidad de liquidez, manejando el encaje, y ayuda esto a mantener la estabilidad de precios. Fíjate lo siguiente, cuando muchos países pensaban todavía que la tasa de interés, la tasa de inflación, era transitoria, en noviembre del año 2021, Héctor Valdés comenzó a subir la tasa de interés. En Estados Unidos comenzó en marzo y hacia junio y julio fue que subió en Europa. ¿Qué te dice? Que Valdés subió más rápido la tasa de interés para enfrentar la inflación porque él se dio cuenta de que no era transitoria como se estaba diciendo. Y eso le dio la oportunidad ahora de poder llegar más rápido a la meta. Fíjate que Estados Unidos está reduciendo su tasa de inflación, pero todavía está por encima de la meta. Pero ya ellos están llegando a la etapa de poder dejar inalterada, que es lo que también logró Valdés hace 6 meses, dejar inalterada por 6 ocasiones consecutivas la tasa de interés de política. Ahora llegó el momento para tú poder hacer que la economía comience a recuperarse, de bajar la tasa de interés, y eso es lo que está logrando Valdés. Eso va a suceder también en Europa, eso va a suceder en Estados Unidos, pero quizás dentro de 6 meses, porque ellos comenzaron más tarde de lo que comenzó el gobernador Héctor Valdés a hacer el ajuste monetario para alcanzar la meta de inflación. Quiere decir, perdón, ya ahí mismo, quiere decir que no existe el temor de que los productos de primera necesidad, sobre todo la comida, que está un poco alta, puedan subir con el aumento de ese circulante. No, la idea es lo siguiente, con lo que tú tienes en términos de generación de divisas, tú tienes que la expectativa del tipo de cambio es que se va a mantener relativamente estable. Al mismo tiempo, tú tienes que si el sector productivo nacional, específicamente el agropecuario, se mantiene produciendo bienes de forma adecuada, no debería haber ningún tipo de aumento significativo de precios ni nada por el estilo, porque tú ya tienes, a diferencia de lo que ocurrió en meses pasados, por ejemplo, cuando el flete era 5 o 6 veces lo que es actualmente, pues cuando tú tienes una situación donde ya tienes las cadenas de suministro operando adecuadamente, pues no tienes ningún tipo de problema. Fíjate que ahora lo que estás es normalizando la tasa de política monetaria, es normalizando la disponibilidad de liquidez, que si tú te fijas había estado creciendo muy por debajo del Producto Interno Bruto nominal. Si tú tienes un crecimiento, los agregados monetarios por debajo del Producto Bruto Interno nominal, tiendes a deprimir mucho la actividad económica. Entonces lo que él está haciendo ahora es normalizar la economía, y al tú normalizar vas a tener un mayor ritmo de crecimiento, pero sin tener una aceleración de la inflación. Eso sería lo que es previsible. Jaime, una pregunta de Juan Reyes. Jaime, saludo, ¿cómo estás? Viendo bien. Todo lo que has planteado, baja la tasa de política monetaria, hay un incentivo a la economía con estos 94,000 millones de pesos, se mantiene el precio del crudo estable y hacia la baja, la tasa de cambio está estable, una proyección de baja económica, una proyección de baja de la tasa en los Estados Unidos. Quiere decir que al cerrar el año pudiéramos estarlo cerrando con números halagüeños o con una economía más movilizada y con un mayor crecimiento, ¿cierto? Eso es correcto, sin lugar a dudas. O sea, Valdés, el gobernador Héctor Valdés, lo que está es bateando largo. Eso significa que él está utilizando sus cañones monetarios para estimular el crecimiento y que la economía no termine con un crecimiento por debajo de 3, que es hacia donde íbamos si él no salía a estimularla. Jaime, una pregunta de Elvis Lima. Jaime, buenas tardes. Jaime, en vista de que la mayoría de la situación en la República Dominicana siempre se habla de factores exógenos, la situación internacional, que es Rusia, Ucrania, y la situación del dólar, estas medidas que ha tomado el Banco Central, ¿hasta qué punto pueden entonces ser sostenibles con el tiempo para hacerle frente a esta inflación? No, mira,
si tú tienes, por ejemplo, un recrudecimiento de la guerra en Ucrania, si vamos a suponer hay un escalamiento a nivel de utilización de armas nucleares, pues lógico que eso es un choque terrible sobre la economía a nivel global, que produciría rompimiento de cadena de suministro y un aumento significativo nuevamente de los precios de los combustibles y de los alimentos. Eso yo estoy asumiendo que eso no ocurre, pero es una variable, un evento que tiene cierta probabilidad, aunque sea bajita, tiene un efecto que tendría, si ocurre, un impacto terrible sobre la economía a nivel internacional, y economía dominicana es una economía pequeña y abierta y por lo tanto también sería impactada. Pero si eso no ocurre, este tipo de política que se está ejecutando lo que va a tener como resultado es una aceleración del ritmo de crecimiento y del bienestar de la gente. Jaime, 34 mil millones de pesos de facilidades del encaje legal, 60 mil millones de pesos de facilidades de liquidez rápida, más 24 mil millones de pesos que se habían concedido en febrero también del encaje legal, son 118 mil millones de pesos. Eso es prácticamente la mitad o un poco más de la mitad de la liquidez que liberó el Banco Central durante la pandemia. Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero que va a estar disponible a bajo costo para los consumidores. Sí, ya habían llegado nuevamente 114 mil millones. El Banco Central lo que está haciendo es liberar ahora la posibilidad de que eso se vuelva a colocar a tasas de interés del 9%, y él lo va a ir monitoreando. Él va a ir monitoreando lo que es el crecimiento de la economía y manteniendo siempre como prioridad la estabilidad de precios. Recuérdate que el objetivo número 1 del Banco Central es la estabilidad de la tasa de inflación, y eso es lo que logró. Y yo creo que ese es un gran mérito, haber llegado, comparación a otros países, a lo que es la meta sin generar recesión. Yo creo que eso es un punto importante para Valdés. Gracias al economista Jaime Aristi Escuder, que nos ha orientado sobre estas medidas de flexibilidad monetaria que ha tomado el Banco Central para beneficio de los consumidores y de la economía dominicana. Francis.